programa, este ciclo Aire de Libertad. No nos tomamos el feriado hoy. Ezequiel Eiben, quien les habla. Lo tenemos a José Díaz en los controles. Son las 9:15 pasadas de la noche de este 8 de diciembre de 2015. Tenemos bastante para hablar sobre los acontecimientos políticos sucedidos este fin de semana, en el cual, ha habido un nuevo golpe en contra del populismo latinoamericano y en contra del mentado socialismo del siglo XXI. El primer golpe fue la derrota del kirchnerismo en manos de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales en la Argentina. Después tenemos el segundo golpe del populismo, es la dificilísima situación por la que está atravesando la líder brasileña Dilma Rousseff, que está por decidirse si va a enfrentar un juicio político que puede llevarla a su destitución por ser el rostro visible de un gobierno corrupto, coimero y demás. Y el tercer golpe lo hemos presenciado este fin de semana, el día domingo, con la derrota del chavismo, la derrota de Nicolás Maduro, de los candidatos de Nicolás Maduro en las elecciones legislativas en Venezuela, y el triunfo obviamente de la oposición. Por esto nos vamos a estar refiriendo a este último fenómeno ocurrido en Venezuela, y vamos a ir desarrollando el tema, y en el segundo bloque vamos a tener una entrevista que realmente es de lujo, por lo que recomiendo no perdérsela. Bien, ¿qué ha sucedido? Llevamos años y años viendo el crecimiento del populismo latinoamericano, como dijimos, de estos regímenes que vienen con programas políticos bastante integrales, que quieren abordar todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, quieren ensanchar las arcas y las funciones del Estado, reducir los ámbitos de libertad y los ámbitos de privacidad del individuo, otorgarle superpoderes a sus gobernantes, tener una apariencia de democracia cuando lo que en realidad hay es un tremendo autoritarismo que justifica todo en base al número. Ellos creen que el número, es decir, que por tener mayoría de electores o mayorías en las cámaras legislativas, pueden justificar cualquier pisoteo a los derechos ajenos, y que un simple número les permite pasarles por encima a cualquier minoría, no respetar la división de poderes y no encajarse dentro de un sano marco republicano de limitación del poder. El populismo, el socialismo del siglo XXI basa mucho todo su poderío en el culto a la personalidad de un líder al cual no se lo cuestiona, al cual se lo obedece sin chistar, cuyas palabras son órdenes para el resto. Los poderes legislativos tienen mayoría automática, ya que ningún diputado que pertenezca a la fuerza gobernante puede tener un pensamiento crítico, puede animarse a mostrarse en disidencia, sino que tiene que obedecer las órdenes que vienen del Poder Ejecutivo en base a una estructura verticalista y autoritaria, como la que emplea el peronismo aquí en Argentina, que es lo que ha hecho el chavismo en Venezuela. El socialismo del siglo XXI vemos que ha buscado reinventarse. Asimismo, ha tenido que decir que es del siglo XXI, para que no pensemos en los socialismos, en los tremendos socialismos que hemos visto en el siglo XX, que querían llegar al poder empleando medios violentos. Ahora ellos se hacen los nuevos demócratas, se hacen los democráticos, pero ya vemos que una vez en el
poder consideran que la democracia es simplemente una plataforma para poder imponer cualquier capricho que quieran. Ya no pueden adoptar viejas recetas socialistas o comunistas de abolir directamente toda propiedad privada, pero sí van metiendo regulaciones legales que aumentan cada vez más la injerencia del gobierno, de modo que no en un plano completamente legal, pero sí en un plano de facto el gobierno termina dominando propiedades, empresas, o tiene un séquito de amigos empresarios poderosos del poder con los cuales se benefician y realizan obras públicas y demás a costa de tremendos y cada vez más pesados impuestos que pesan sobre los contribuyentes y demás cuestiones que contribuyen al aumento del Estado, de la burocracia, del aparato represivo del mismo, de las fuerzas que componen a esta entidad pública, en detrimento, por supuesto, de libertades y derechos individuales de los ciudadanos, lo cual tiene traducciones muy claras y concretas en la vida cívica y política de un pueblo. No es casualidad que haya crecido muchísimo el Estado, los poderes del Estado y los poderes que se le conceden al líder en Argentina, que haya ocurrido lo mismo en Venezuela, que haya ocurrido lo mismo en Ecuador, que haya ocurrido lo mismo en Bolivia, y que todos estos países tengan tremendos problemas de corrupción, porque obviamente aumenta la caja, por lo tanto hay más plata que estos burócratas manejan, y más plata para enriquecerse ilícitamente, más plata para coimear, más plata para sobornar, más plata para robar, más plata para fugar al exterior. Y esto va, por supuesto, en detrimento de las economías personales de cada individuo, porque al aumentar la caja del Estado ha aumentado la presión impositiva, se han creado o han aumentado impuestos, o se utiliza de manera encubierta el impuesto inflacionario, que es un impuesto no legislado, pero que impone el gobierno de manera a veces subyacente o inadvertida. Entonces se reduce el poder adquisitivo o los salarios en términos reales de los individuos. No es casualidad que estos países donde más se han incrementado las regulaciones al comercio son los países que tienen las economías más retrógradas, arcaicas, cerradas y retrasadas que podemos ver en el continente y, por qué no decirlo, en algunos casos del mundo. Por más que alguno dirá que un vivo como Evo Morales, por más que tenga un autoritarismo político atroz, a veces se permita ciertos lujitos para un populista en cuanto a la economía, para beneficiarse con algunas empresas amigas, o beneficiar a algunos de sus súbditos bolivianos cuando le convenga. No es casualidad que estos regímenes donde crece el poder político, que es el poder de la fuerza, disminuye a su vez la libertad de prensa, y todos estos gobiernos han tenido problemas con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, con la libertad en la difusión de ideas, ya sea en medios periodísticos o en los establecimientos educativos, en las universidades o en las escuelas. Esto es así, hay una relación de proporción bastante clara entre el aumento del poder del Estado y la disminución en el poder que tenemos sobre nuestra propia vida. Pregúntese por qué entonces faltan esta libertad de comercio, esta libertad de expresión, esta libertad de prensa en los países donde sobra poder político, sobra poder al presidente, sobra poder de los congresos que legislan sobre todos los aspectos de nuestra vida. Pero al parecer este continente está despertando, le falta mucho filosóficamente, le falta mucho en conceptos para lograr identificar realmente muchos de los problemas de fondo que tenemos y no repetir errores del pasado, pero por lo menos algunas percepciones ya hay, algunas elaboraciones mejores en los políticos o en la propia gente, en el electorado, ya se han avistado, y se decidió ponerle freno a este
a este populismo que iba creciendo cada vez más. Los sucesos en Venezuela, bueno, veamos, el gobierno de Nicolás Maduro ya se la veía venir bastante mala, bastante fea. Por supuesto, las autoridades venezolanas violaron reglas extendiendo, por ejemplo, 1 hora más el cierre de comicios para que más gente pudiera ir a votar, obviamente más gente enviada por el gobierno para votar a Nicolás Maduro. Establecieron que ningún centro de votación podía cerrar mientras hubiera colas de gente que quería votar, por lo tanto el gobierno venezolano armaba colas truchas para mantener los centros abiertos mientras conseguían más votantes. El propio tirano venezolano escribió en su cuenta de Twitter: sí, el animal ese sabe manejar Twitter, no se sorprendan, o quizás alguien se lo maneja por él. Escribió muy bien Jorge Rodríguez, refiriéndose a las autoridades, a votar como sea y hasta la hora que sea. Escuchen el decoro y la institucionalidad que muestra el representante del poder ejecutivo del socialismo venezolano, a votar como sea y hasta la hora que sea. Remate perfecto de la revolución bolivariana de Chávez se establece. Bien, ¿qué otras pinturitas de institucionalidad vimos en Venezuela? Tenemos al presidente del Parlamento, el nefasto, esa persona abominable que es Diosdado Cabello, que pidió la expulsión de Venezuela de los expresidentes que fueron como acompañantes políticos a Venezuela, en una especie de observadores, para corroborar la transparencia de las elecciones. Es decir, no fueron a hacer campaña, ni siquiera fueron a hacer campaña por la oposición, nada, fueron, digamos, como una especie de garantía de transparencia, solamente transparencia, es decir, que si ganaba Maduro y ganaba en buena ley, digamos, sin hacer trampa, ellos no iban a tener poder para nada. Diosdado Cabello pidió la expulsión de Venezuela, estos expresidentes que fueron, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, Andrés Pastrana de Colombia y Luis Alberto Lacalle de Uruguay. La autoridad electoral les había retirado las credenciales que tenían de acompañantes políticos a estos ex líderes de sus respectivos países. ¿Por qué? Porque estos pidieron que se cerraran los centros de votación a las 18 horas en punto, tal y como se preveía en la reglamentación pertinente. Después la trampita del gobierno de querer estirar el cierre de comicios un poco más. Pero simplemente lo que se exigió fue cumplimiento de la ley y respeto por las instituciones, y esto motivó que les retiraran las credenciales. ¿Qué dijo Cabello? No hemos tenido ningún inconveniente, sino hasta ahora, con un incidente sumamente delicado, refiriéndose a que los expresidentes desempleados no tienen nada que hacer en sus países. Así dijo Cabello, y por lo tanto entonces los iban a molestar a ellos en Venezuela, ¿no? Venezuela, que ha tenido persecuciones políticas, el régimen del asesino Maduro asesinado a estudiantes que protestaban en las calles, tiene preso político, entre otros, al que era líder de la oposición, Leopoldo López, pero Diosdado Cabello dice que no hay nunca problema con el gobierno, con las elecciones, excepto que unos acompañantes políticos le exigen que se cierren los comicios a la hora preestablecida y no a la hora que el gobierno arbitrariamente quiere imponer cuando ve que las cosas no le van bien. Pero bueno, ninguna de las trampas, ninguna de las amenazas de Maduro de sacar el ejército a la calle si perdía, ninguna de sus amenazas de que no se va a ir, de que la revolución no va a perder poder, etcétera, etcétera, pudo modificar las tendencias que ya se preveían en encuestas y que se vieron traducidas en las urnas. Por lo tanto, Nicolás Maduro no le quedó otra esta vez que asumir la derrota. Dijo: viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela que ha triunfado la Constitución y la democracia. Sí, usted se puede reír
puede pensar que el caradura dice venimos con nuestra ética, venimos contra moral, pero créanme que lo dijo. Por supuesto dice que triunfa la Constitución y la democracia, después dice que no triunfó la oposición, sino que triunfó un proyecto contrarrevolucionario, y etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente un irrespetuoso, un tipo sin tacto, lo más alejado de un caballero político que se puede pensar, que reconozca con nombre y apellido al opositor que lo ha vencido, que lo reconozca mencionándolo explícitamente con nombre y apellido y que lo salude por el triunfo. No vamos a encontrar eso en el asesino Nicolás Maduro. En cuanto a las mayorías que se obtuvieron, digamos, en las elecciones, es algo bastante bueno y alentador para la oposición venezolana. Estamos hablando de la MUD, se le dice, la Mesa de Unidad Democrática. Por supuesto, tuvieron unos enfrentamientos en cuanto a sus posiciones también con el Consejo Nacional Electoral, porque obviamente está copado por el chavismo y ha trabajado en pos de Maduro y de Chávez cada vez que ha podido. En cuanto a la presentación de resultados en las elecciones, demora para que venga más gente a votar, y por qué no también en los fraudes perpetrados años anteriores. ¿Por qué se enfrentó la MUD con el Consejo Electoral? Bueno, por la cantidad de bancas que tendría que haber obtenido la oposición. La MUD había anunciado que había conseguido 112 plazas. El Consejo Nacional después dio a conocer otro boletín que decía que tenían 107 bancas y le quedaban 55 al Polo Patriótico, que vendría a ser, digamos, lo que representa al Partido Socialista gobernante. Hoy han habido voceros de la MUD que finalmente han confirmado que sí, que han obtenido esas 112 bancas. ¿Por qué es vital en esta Venezuela pelear banca por banca a pesar de la aplastante derrota, no ceder ni una sola? Porque es muy importante para los planes de la oposición llegar a obtener el control de los 2/3 de lugares que hay en el Parlamento venezolano. 112 bancas. Con 112 bancas, los opositores establecen una mayoría calificada. Hay dos tipos de mayoría que se establecen en la ley venezolana, tal y cual se han informado hoy las agencias de noticias, Reuters, Telam, ha publicado La Nación, ha publicado la BBC, todos han explicado esto. La mayoría a partir de los 112 permite tener mayor control de la agenda legislativa, y la otra mayoría que se consigue con 101 es una mayoría un poco más restringida. Digamos, hay una diferencia entre tener 3/5 de escaños a favor y 2/3. 3/5 se puede emitir votos de censura contra ministros. Esto puede conducir a la destitución de los mismos. Pueden sancionar leyes, cierto tipo de leyes ordinarias, digamos, con mayor celeridad y sin trabas que les quiera imponer el régimen chavista, y poder sancionar amnistía para los presos políticos que ha encarcelado el régimen a lo largo de estos años. Y de lograr esta mayoría calificada, que es por la cual ha peleado la MUD y que finalmente será reconocida al parecer, va a tener una capacidad de acción mucho más amplia para imponer modificaciones y reformas de fondo, es decir, en lo profundo del sistema. Por ejemplo, enmiendas y enmiendas constitucionales. También poder sacar y sustituir por otros miembros del máximo tribunal, el Supremo Tribunal de Justicia en Venezuela, entidad que también está cooptada por el chavismo en algunos de sus representantes. Y bueno, después podrá incluso eventualmente, ¿quién dice?, poder iniciarle juicio político a Nicolás Maduro, aunque eso
será más duro porque para medidas tan extremas y tan duras a veces hay que obtener apoyo de otros organismos públicos en los cuales el chavismo sigue teniendo una fuerte presencia o bien el dominio total de los mismos. Pero como sea, el panorama es mucho más alentador para la oposición después del domingo que antes del domingo. Antes del domingo habían tenido sus actos, sus marchas, sus protestas, sus cacerolazos, los habían matado en las calles y no tenían fuerza legislativa para oponerse, llamaban desesperados al mundo a que los ayude y sus voces se escuchaban más en las calles que en el Parlamento. Ahora van a tener no solamente ese poder de presencia en la calle, por así decirlo, sino un poder legalmente reconocido para hacer y deshacer respecto de los desastres que ha perpetrado el chavismo en la querida Venezuela. Bueno, con este breve panorama vamos a ir al primer corte y enseguida volvemos con nuestra entrevista del día. Ya venimos. En diciembre de 2015, UDAP te lleva a Mar del Plata y Carlos Paz. Salimos el 3 de diciembre a Carlos Paz, con 5 noches y media pensión. Y el 9 de diciembre a Mar del Plata, con 7 noches y media pensión. Informes en Secretaría del Jubilado, Salta 129 Norte, teléfono 420-1827. Viajá y disfruta el verano con UDAP, nuestro gremio, siempre pensando en sus afiliados. Bar 930, nueva cervecería de San Juan. Patio de verano y cervecero. Amplia variedad de cervezas nacionales e importadas. Bar 930, cerveza tirada elaborada artesanalmente. Música funcional. Un lugar para vos y tus amigos. Bar 930, comunicate por reservas al 264-411-3134. Bar 930, hasta el último sorbo, bien frío. Avenida Rawson 930 Sur. Bar 930, cervecería. UPCN Seccional San Juan, primera y única organización sindical argentina en certificar normas de calidad ISO 9001-2008 en las áreas de acción social, prestación de servicio y atención al afiliado. UPCN, calidad certificada al servicio del afiliado. La excelencia es posible. ¿Tu perro o gato se rasca? ¿Pierde mucho el pelo? ¿Te está quedando pelado? Le damos la solución en Clínica Veterinaria Alem. Especialistas en problemas de piel, el pelo y las uñas. Además, vacunas, pet shop, alimentos, entregas a domicilio. Venga y consulte en Clínica Veterinaria Alem. Avenida Alem 66 Norte, teléfono 422-4058. Clínica Veterinaria Alem. Para tomar el té con amigas o para festejar un cumpleaños o un aniversario, nada mejor que Tía María. Restaurante y catering con sus famosos platos, canilla y diente libre, todo lo que usted necesita, todos los días o para ese festejo especial, nada mejor que Tía María. Restaurante y catering, Tía María. Dale vida, dale color a tu cabello. Farmacias Echegaray inauguró el Rincón de la Tintura, con un amplio surtido en colores y marcas. Farmacias Echegaray, las farmacias de la tintura. Te recuerdo, si no lo tenemos es porque no existe. Farmacias Echegaray. GIA Materiales Eléctricos.
Todo para la instalación industrial, comercial y domiciliaria, con G de garantía y A de atención. G&A, materiales eléctricos, Avenida Rioja y Pedro de Valdivia, teléfono 421-4371. SOCA, Sindicato Químicos de la República Argentina. Secretario General José Gordillo, velando por los intereses y derechos de los trabajadores. Avenida Rioja, 72 Sur, teléfono 421-6455. En la tierra de Sarmiento, UDA, un gremio en crecimiento. La Unión Docentes Argentinos Seccional San Juan te acompaña en tu perfeccionamiento. Licenciaturas. Licenciatura en Ciencias de la Educación con orientación Gestión Educativa. Licenciatura en Ciencias de la Educación con orientación en Técnicas Educativas. Informes e inscripciones. Sarmiento 122 Norte Capital. Teléfono 4200-100. UDA, tu futuro está aquí. Sí, los sanjuaninos podemos. Esa fue tu gran obra. Más allá de los diques, los puentes, las viviendas, las rutas, lo que nos quedó grabado a fuego es que podemos, que le ganamos a la desidia para siempre, que juntos inauguramos un nuevo San Juan, que trabajamos unidos y que nadie estuvo de más, nadie sobró, ni nadie se sintió ajeno. Pudimos. Gracias por el orgullo recuperado, tu gran obra, la que nos quedó para siempre. Los sanjuaninos podemos. Estamos de vuelta en nuestro programa número 10 de Aires de Libertad. Son las 10 menos cuarto de este martes. Como dijimos, hoy no nos tomamos feriado y seguimos trabajando por las ideas de la libertad. Y ahora llega el momento de nuestro entrevistado del día. Realmente una entrevista de lujo hoy porque contamos con un venezolano que nos va a hablar de los acontecimientos históricos sucedidos el domingo en su país. Estoy hablando de Roderick Navarro, que es miembro del think tank del Centro Cultural y de Pensamiento Venezuela Futura, una iniciativa de jóvenes intelectuales venezolanos comprometidos con la difusión de ideas liberales, libertarias, para modificar culturalmente al país y encaminarlo por la buena senda de las ideas liberales de Estado mínimo, libertad económica y respeto por los derechos individuales. Y además también es un conocido activista político de su país. Y también, como no decirlo, un gran amigo mío con el cual tuve el grandísimo honor de compartir un seminario de capacitación en Alemania el año pasado. Buenas noches, Roderick. Ezequiel te saluda. Buenas noches, Ezequiel, y un saludo a la audiencia que nos escucha en la Argentina. De verdad, sumamente contento de compartir este espacio contigo y bueno, ponerlos en contexto sobre lo que está pasando
en nuestro país en estas horas postelectorales luego del domingo 6 de diciembre. Bien, bueno, estábamos diciendo justamente al aire que hay un antes y un después en la relación que ustedes van a tener, digamos, con el régimen de Nicolás Maduro. Porque hasta antes del domingo ustedes podían tener mucha presencia en la calle para hacerse oír, para hacer manifestaciones, para enfrentarse dignamente con lo que tenían al alcance a este régimen asesino que les mata a sus estudiantes en las calles, que tiene presos políticos. Pero ahora, desde el domingo, ya tienen fuerza política, una gran presencia de diputados y por lo tanto van a poder hacer transformaciones legales de fondo, digamos, no solo tener una voz en la calle, sino una voz dentro del propio sistema. Sí, bueno, lo que pasó el domingo va a ser ver el escenario venezolano ya de manera diferente, ¿no? Porque lo podemos ver en los principales titulares de prensa del mundo y también el énfasis que ha hecho la izquierda en ese sentido de que, bueno, en Venezuela no hay una dictadura sino una democracia, y una democracia porque ha ganado una oposición y con una buena diferencia de votos, ¿no? Entonces, bueno, eso en primer lugar ha sucedido este domingo. Lo segundo es que, en efecto, ha recibido un golpe muy duro la fuerza política del chavismo en el poder, y ahora vemos que hay una buena presencia de lo que es denominada la oposición en el poder legislativo, y con una mayoría abrumadora de 112 diputados versus 57. Recordemos que desde el principio del gobierno chavista pues siempre ha habido una mayoría en la Asamblea Nacional, entonces de rojos. Entonces, bueno, todo abre un nuevo periodo político a partir de enero 5, que es la fecha donde toman posesión esta fuerza política, y las expectativas es que haya un cambio en el aspecto económico, un cambio en el aspecto político, un cambio en las estructuras de poder que existen hoy en el país, que todas están adecuadas para que lo que es Estado, gobierno y partido sean un solo ente. Sin embargo, bueno, las preocupaciones que existen en torno a esto es que en términos técnicos existen una serie de cosas que ha diseñado el régimen para que el trabajo legislativo sea un poco obstaculizado por lo que pueda suceder ahora en adelante. Existe una ley que fue aprobada el año pasado que se llama Ley del Poder Popular, en la que, inspirado en el corporativismo soviético, pudiera entonces existir una asamblea o nacional o paralela, o la disolución y el debilitamiento de esta, como lo que ocurrió con la ley de las comunas, que lo que hizo fue establecer organizaciones políticas dentro de las localidades para que tuvieran un enlace directo con el poder central, y eso pudiera debilitar con poder financiero, con poder económico, las gestiones y las funciones de lo que son las alcaldías y las municipalidades. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos temas prioritarios para tocar desde el punto de vista legislativo. Lo primordial sería lo económico, porque en Venezuela, hermano, aquí, o sea, ya el tema de comer todos los días es una opción que pone a los venezolanos en un proceso, en un tema de ansiedad y de preocupación profunda, porque sí, vemos, no hay alimentos, nos llegan las imágenes, son muy caros. Nos llegan las imágenes de la gente haciendo fila para conseguir alimento, para conseguir papel higiénico para el baño. Llegan imágenes devastadoras. Sabemos que tienen una inflación que ya es del 200% más o menos, o sea que sí, la verdad que sí, que lo económico es prioritario en ese sentido. Es lo primordial, pero eso pudiera verse opacado por la agenda política que se plantea en adelante, porque recordemos que la oposición antes no había estado en un espacio con peso político entre el poder legislativo. Entonces, ellos en la campaña han dicho que pudieran cambiar lo que es el poder moral, que son el control de la República, el fiscal o el defensor del pueblo, estos actores. O también puede verse que se transforme el Consejo Nacional Electoral en el Tribunal Supremo de Justicia, porque eso puede entrar en las funciones
que por la mayoría que tienen, puede ser una de las cosas que pueden hacer, o vetar a ministros, o vetar al vicepresidente de la República. Si esa si esa es la prioridad de la agenda política, de la agenda parlamentaria de esta oposición, pues quedaría rezagada la agenda económica y eso pudiera generar consecuencias negativas. Sin embargo, si la agenda prioritaria fuera la agenda económica, entonces allí existe una cuestión ideológica. ¿Qué pasa? La Asamblea Nacional, todos estos 112 diputados son socialistas, ¿ok? Un socialismo moderado, no es el socialismo del siglo XXI, pero al fin es socialismo. Entonces, de eso ya sabemos que no nos podemos esperar una política para que exista en Venezuela un libre mercado, para que se reduzca la participación del Estado dentro de la actividad económica, para que se puedan devolver las expropiaciones que se habían realizado y otras cosas. Sí, es tratar de llevar más a Venezuela desde el socialismo puro y duro que intentó implementar versión siglo XXI, obviamente, el régimen de Chávez y posteriormente Maduro, hacia una moderación con tinte socialdemócrata, digamos, como de irse de una extrema izquierda hacia una centro izquierda con mayor decencia. Correcto. Sí, de hecho vemos que el partido de Leopoldo López, por ejemplo, ha propuesto que todas las políticas populistas, que aquí se llaman las misiones, que son políticas para regalar recursos, dinero a la población deliberada, pues entonces ellos sugieren que eso se haga una ley para las misiones. Es decir, a populismo vamos a convertirlo en algo legal, ¿no? Y así como ese tipo de propuestas, existen otras que son las que llevaron a la campaña y lo que, bueno, la gente tuvo que votar, porque además, Ezequiel, aquí ocurre algo en nuestro sistema político, es que no hay una fuerza o de derecha o de centro, es decir, no hay ni conservadores ni liberales como fuerza política activa. Entonces en Venezuela el espectro político está visto todo desde izquierda, los de izquierda super ultra, que es el socialismo del siglo XXI, que son los comunistas, hasta el socialismo moderado, que son los socialdemócratas, los progresistas, los centrohumanistas o los socialcristianos. Bien, ¿y qué papel, Roderick, en tu visión... hay una situación allí. Sí, ¿qué papel cumpliría una persona que sí se puede esperar como más abierta a ideas liberales, como María Corina Machado? ¿Qué lugar va a tener en cuanto a liderazgo o en cuanto a presencia política a partir de esta nueva configuración del mapa político venezolano? Bueno, María Corina forma parte de esa coalición de partidos de izquierda, ¿no? Que es la Mesa de la Unidad Democrática, lo que el mundo conoce como la oposición. A pesar de que, sí, la MUD, a pesar de que su partido político se hace llamar liberal, por la vía de los hechos, todo su propósito, toda su acción política está envuelta en la agenda de la izquierda. Entonces, hemos visto, por ejemplo, la campaña que pasó, María Corina llamó a votar por todos los candidatos de la oposición que ganaron, que son de izquierda. Entonces lo que pudiera ser positivo es que ella, bueno, decida salirse de esa coalición y a tomar la batuta del liberalismo. Pero eso es algo que no es, digamos que no es nuevo. Ya, por ejemplo, yo en lo personal he hablado con María Corina y hemos podido compartir esto, ¿no? Pero ella insiste en lo que es la unidad y que hay que democráticamente tomar decisiones para enfrentar al régimen. Entonces, bueno, eso ocurre con actores como María Corina, que están dentro de la Mesa de la Unidad y que pues termina envuelta en lo que son la agenda de la izquierda. Pasó algo lamentable, pues mira cómo el partido de Leopoldo López no le permitió ser candidata en el circuito electoral, donde ella fue electa como la diputada más votada de todo el país en las elecciones del 2010, en las elecciones pasadas. Entonces, bueno, eso ya es algo que ella debería resolver y reflexionar y tomar en cuenta, pues luego de ya casi 17 años en este sistema y en esta dinámica de la política, en la que ella no es que está haciendo política durante los últimos 5 años, sino lleva bastante tiempo en la actividad y en el espectro político. Sí, o sea que pareciera ser que su estrategia, en vez de abrir un frente liberal ahora, es, como vos bien decís, apostar por lo menos momentáneamente a la unidad
dentro de la estructura ya armada y más potenciada de centro-izquierda que está enfrentando al régimen de Maduro. Pero bueno, para que haya mayor difusión de ideas de la libertad y de ideas opositoras de fondo al régimen, estás vos y tu activismo político y todo lo que están desplegando a través del Centro de Pensamiento Venezuela Futura, del cual queremos ahora que nos expliques un poco más la tarea la tarea intelectual y cultural que están llevando a cabo. Sí, bueno, eso ha sido el propósito de nosotros. Mira, Venezuela Futura está conformada por jóvenes que van desde los 16 años en adelante, con especialistas y profesores de las universidades venezolanas, en el propósito de establecer una narrativa en torno al ideal de la libertad como el principio más sagrado de nosotros. Entonces, en base a la libertad, nosotros lo que queremos es construir una opción política. Queremos inspirar que en Venezuela se haga una opción política para que haya un balance en lo que es el sistema, ¿no? Y en ese sentido, pues, que en Venezuela la idea de la libertad entonces se haga del poder y podamos entonces tener un país donde existen unos límites de la acción del Estado bastante definidos, es decir, que hay un Estado mínimo, que nosotros podamos contar con un libre mercado, que tengamos un sistema y además una clase política que respete los derechos individuales de las personas, que haya libertad de expresión, que haya libertades políticas, que se respetan libertades individuales, y pues eso te lleva a ser un país competitivo y que crezca y que tenga desarrollo, porque hoy en Venezuela la clase política realmente es de izquierda, para no decir su totalidad. Entonces, bueno, entre las cosas que nosotros hemos realizado, no solamente en el tema cultural y académico de generar contenido, también hemos podido empezar a echar raíces en lo que significa la formación de una nueva clase política para el país, de una nueva élite política y una nueva élite también cultural. Entonces, eso en el tiempo, según las metas y los proyectos que nosotros tenemos, a mediano y largo plazo, pues vemos materializable que exista un movimiento político que sea una alternativa al socialismo y que en definitiva pues politice y haga cultural todo esto lo que hemos venido hablando de la libertad. Entonces, bueno, eso es lo que hemos venido haciendo y nosotros nos pueden encontrar en Twitter por V Futura o la página donde se divulgan todos los contenidos libertarios del país, que es la página forolibertad.com. Allí pueden hablar sobre lo que nosotros hemos venido haciendo y pues además estamos muy interesados en todos aquellos venezolanos que si nos están escuchando pues se unan a este esfuerzo de construir una idea diferente política para el país, y todos los que quieran aportar con su talento a esto pues estamos seguros que vamos a hacer historia, porque esto antes en Venezuela no había pasado. Bien, el año pasado eras uno de los líderes estudiantiles de las marchas de protesta en contra del régimen, que nosotros desde esta parte del continente presenciamos por televisión, sintiendo verdadero asco y sintiendo vergüenza de nuestro propio gobierno, que se manifestaba en favor del asesino que los preside a ustedes, en vez de apoyar los reclamos desesperados por justicia y por respeto a los derechos que protagonizaban estudiantes que eran asesinados en las calles o perseguidos o violentados una vez atrapados por los guardias oficialistas. Ese era el panorama el año pasado. Estabas en un puesto de liderazgo estudiantil, digamos. Ahora, ¿cómo ya con esta nueva visión y este nuevo poder de cambio al alcance de la mano, cómo se han vivido, cómo has vivido vos estas horas posteriores a la elección? ¿En qué tareas estás metido? ¿Qué están planificando? ¿Cómo van a llevar adelante ahora este nuevo posicionamiento desde sectores opositores o desde tu sector de liderazgo intelectual? Sí, bueno, como has dicho, el año pasado estuve
ejerciendo funciones dentro del liderazgo político, dentro de lo que se llamó la resistencia, ¿ok? Eso, de hecho, recuerdo que estando allá en Alemania, en el seminario que estábamos juntos, el ministro de Interior y Justicia para ese momento, Miguel Rodríguez Torres, me había acusado a mí de ser uno de los jefes operativos del golpe de Estado que supuestamente decían que estaba en marcha, ¿no? Eso generó una serie de persecuciones políticas a muchos de los que además nombraron allí e hizo que, bueno, mi llegada al país fuera retrasada. Pero desde el año 2012, con este grupo de jóvenes que decidimos montar este think tank en Venezuela, lo hicimos con el propósito de ser una organización que no solamente pudiera influir en términos intelectuales en la política, sino además en el tema cultural. Y eso además viendo instituciones como la misma Friedrich Naumann Stiftung o la Konrad Adenauer, la Heritage Foundation, en las que son organizaciones que además generan contenidos que puedan inspirar la actividad política de estas organizaciones como partidos políticos, para que entonces exista una dinámica política de altura, con contenido y además con un capital humano excelso. Entonces, bueno, es uno de los propósitos que tenemos nosotros. Ya desde la vez que nos vimos, Ezequiel, hasta el momento, el centro de pensamiento ha cogido mucho más cuerpo, está caminando ya solo, ya es una institución sólida, educativa, que no solamente ahora tiene influencia en Caracas, sino también en un par de estados dentro del país, y pues ya eso está encaminado. Ahora, opciones se han ampliado un poco más. Ya una vez que esto se constituyó y ya es un poco más sólido, pues ahora está el tema de la elaboración de un movimiento político en el entendido que te dije anteriormente, que es tratar de darle vida a lo que es una opción política a lo que existe hoy como socialismo. Porque, la gente fue a votar y de verdad, mayoritariamente, por lo que es la oposición, pero porque no hay otra opción, ¿no? Y la gente en Venezuela está culturalmente preparada para aceptar unas políticas liberales en el sentido del libre mercado y que cada quien produzca la riqueza que quiera hacer. Entonces, pues estamos girando por todo el país, juntando a las personas que están, digamos, conectadas con estas ideas liberales, libertarias, y en este sentido pues se ha generado una muy sui generis organización política, ¿no? Que se prepara para que en su momento pueda dar el paso de estar en la luz pública como un movimiento político formal. Para nosotros todavía no como partido, porque nosotros sí seguimos considerando que estamos en una dictadura, y en ese sentido pues empezar a abrir caminos dentro de la población y dentro del debate político para que estas ideas liberales formalmente se vean como una opción real de poder. Entonces, bueno, en el país me van a encontrar como eso, además de todos los esfuerzos que estamos haciendo internacionalmente para nosotros poder hacerle frente al proyecto político de izquierda que es llamado Foro de Sao Paulo, que tanto a la Argentina como a Venezuela, como a Ecuador, como a Bolivia y otros países de América Latina nos han condenado al atraso durante estas primeras casi 2 décadas del siglo XXI, y que es apenas en este año donde empiezan a tener unos reveses políticos para ellos poder entonces verse como que están perdiendo poder. Entonces, bien, esas son las funciones en las que estoy ahora y en las que se van a proyectar en el tiempo. Sí, es muy importante eso que has dicho recién, que para tu grupo, no vamos a decir para todo el arco opositor venezolano, pero sí para el sector que representás vos, sí, ustedes sí siguen considerando que se encuentran en una dictadura. Hay que recordar que Maduro tiene legalmente aprobados también superpoderes para poder obrar como se le antoje, digamos, cualquier capricho suyo sea impuesto sin demasiada oposición legal. A partir de esta visión que vos me decís que se siguen considerando una dictadura, te quiero hacer una pregunta en relación a la Argentina y que fue una de las promesas de campaña de nuestro recientemente electo presidente Mauricio Macri, que era el de ejercer la cláusula democrática en contra de Venezuela respecto de su membresía no en el Mercosur.
que fue muy bien recibido por algunos venezolanos. Por ejemplo, Lilian Tintori estuvo aquí en Argentina el día del balotaje y celebró junto a Mauricio Macri en su búnker el triunfo. Lilian Tintori, esposa, ¿no?, de Leopoldo López. Pero bueno, ahora han declarado que como la oposición ha ganado las elecciones legislativas y se viene una reforma o se puede avistar una reforma importante en Venezuela, no ejercerían esta cláusula en contra de Maduro. Ahora bien, teniendo en cuenta que por más que hayan ganado legislativas, hay gente en Venezuela que sigue considerando que están en una dictadura, porque el poder ejecutivo sigue teniendo estos superpoderes de los que hablamos y lo van a tener que, a menos que haya destitución, lo van a tener que aguantar unos cuantos años más a Maduro. ¿Cómo te cae a vos esta noticia, que seguramente también ha sido charlada entre Macri y los opositores venezolanos? ¿Vos preferirías que se siga adelante con esta medida de la cláusula democrática contra Venezuela, o te parece bien que le den una nueva oportunidad al país a ver qué puede hacer la oposición desde los nuevos cargos que ocupan? Sí, bueno, es muy oportuno esto que me preguntas, porque yo leí hace varias horas eso, y bueno, eso me recordó el escenario de que el año pasado también yo estuve, la resistencia se hicieron grandes esfuerzos para lograr las sanciones que en los Estados Unidos llevan adelante Irena Lettinen, como también Marco Rubio y Bob Menéndez, en las que se sancionaron 7 funcionarios del régimen venezolano que eran violadores de derechos humanos y además estaban ligados a casos de corrupción. Entonces, bueno, en ese momento, cuando logramos esa gran victoria y Obama finalmente logra firmar esas sanciones, quienes primero salieron a defender al régimen de Maduro fue precisamente esta oposición, ¿no? Bajo la consigna Venezuela no es una amenaza, ¿no? Entonces, bueno, eso desalentó mucho a la población porque a ver, se estaba de alguna manera experimentando lo que era la sensación de justicia que no hemos experimentado aquí nunca, prácticamente desde que esta gente está en el poder, y que en ese sentido pues era sorprendente que ellos hicieran eso, además con todo el proceso de diálogo que ellos vivieron el año pasado respecto a rechazar lo que está sucediendo en las calles con las protestas en las que asesinaron jóvenes y estudiantes como vinieron manifestantes. Entonces, en esta oportunidad, cuando también la oposición dialoga seguramente con el presidente electo Macri para que evite esta activación de la cláusula democrática, pues me hace recordar mucho la sensación que me hizo sentir en ese momento, como que, bueno, cuando por fin se va a hacer de alguna manera justicia, porque en Venezuela no hay democracia porque no hay ni garantías jurídicas ni garantías políticas para su ejercicio. Entonces, bueno, vienen a salvarle. Y a salvarle no. Sí, no tengo confirmado que haya habido diálogo. No tengo confirmado que haya habido diálogo, pero es una suposición mía, teniendo en cuenta la cercanía que han tenido con Lilian Tintori, digamos. Pienso yo que debe estar conversado esto, de decir, bueno, ahora lo ejercemos la cláusula, ahora no. Y si no ha ocurrido, eso no es de extrañar que ocurra entonces como decir, bueno, nosotros ya en la Asamblea Nacional solicitamos que este tipo de cosas no se lleven adelante porque en Venezuela va a haber un proceso de cambio, etcétera, 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 con lo que vayan a decir. De todas formas, eso hubiera sido algo muy positivo. Nosotros lo evaluamos, algo muy positivo para el país, porque Macri con su declaración, digamos, la única figura gubernamental en Latinoamérica, después de Uribe en su momento, que ha dicho en Venezuela no hay una democracia y por lo tanto no podemos quedarnos callados, hay que hacer algo. Entonces, bueno, eso habrá que ver ahorita en enero cómo eso sigue adelante, porque en efecto en Venezuela siguen habiendo violaciones de derechos humanos, en Venezuela siguen habiendo presos políticos, en Venezuela no hay libertades económicas de ningún tipo, no hay libertad de prensa y bueno, todo lo que conocen que ha sucedido acá en los últimos años. Bueno,
bastante clara la posición entonces respecto a esto último, en que convendría para Venezuela, para el bienestar del país, que se siguiera adelante con la propuesta inicial del presidente electo argentino. Bueno, vamos cerrando la nota, querido Roderick, hermano. Las últimas palabras que quieras dejarnos, principalmente a la audiencia argentina, pero después para cualquier liberal o no liberal en Latinoamérica que quiera escucharte cuando subamos el programa a internet. Un último mensaje, digamos, desde tu visión liberal respecto del panorama nuevo que se abre para Latinoamérica con estos golpes que está recibiendo el populismo en Venezuela, en Argentina, tal vez en Brasil, y que esperemos que siga esta nueva tendencia, ¿no? Sí, bueno, para la Argentina muchísimas felicitaciones por la elección que hicieron. Esto promete un cambio, pero un cambio, como lo han dicho muchos de ustedes, que lo pude seguir por las redes, en el que no se le da un cheque en blanco al presidente. Es decir, ustedes van a ser vigilantes de ese proceso de cambio que han prometido. Entonces, bueno, yo creo que eso dice mucho de la conciencia política que ha ocurrido con esta elección en la Argentina. Y de eso se trata, el pensamiento de los que abordan a la libertad como lo más importante, que la política es una cuestión de responsabilidad en el poder frente al colectivo que lo ha electo. Entonces, para nosotros eso nos llena mucho de entusiasmo, ¿no? Porque fue un fuerte golpe político a las fuerzas izquierdistas del Foro de Sao Paulo, ¿no? Y para el resto de la América Latina, yo creo que este revés que está viviendo la izquierda en América Latina pudiera haber sido mucho antes. Yo lamento que haya pasado tantos años en la que muchos jóvenes como yo y muchos jóvenes en la América Latina hayan tenido que sufrir sus mejores años de juventud en todas estas crisis en las que nos han sumido, en todas estas faltas de libertad y todo este atraso en la que nos ha traído en los principios del siglo XXI. Pero esto ha ocurrido, ¿por qué? Porque no ha ocurrido una unión de fuerza en Latinoamérica en torno a quienes creemos en las ideas de la libertad, en quienes creemos en el Estado mínimo, en quienes creemos en las libertades individuales y el libre mercado. Entonces mi reflexión es que todas aquellas personas que estamos defendiendo estos principios en América Latina unamos esfuerzos, porque tenemos que seguir haciendo cultural que el socialismo es lo peor que le puede pasar a nuestros países para nuestras aspiraciones como seres humanos. Todo este revés está ocurriendo porque se ha demostrado ya en el tiempo que todo lo que prometió el socialismo es pura magia, es puro mito, o sea, es puro cuento, y eso no nos lleva hacia la felicidad, no nos lleva a existir como nosotros queremos existir. Entonces hay varios actores en América Latina que ya han venido abordando esto, y sobre todo jóvenes, que yo creo que tenemos que unir esos esfuerzos para hacerle frente generacionalmente al Foro de Sao Paulo y hacer de nuestra región una de las más competitivas frente al resto de las regiones geopolíticas. Entonces, bueno, yo, Ezequiel, de verdad estoy muy, muy agradecido por esta oportunidad que me das. Además, estoy muy feliz de haberte escuchado después de tanto tiempo. Y bueno, nada, aquí seguimos luchando por hacer de Venezuela un país libre, democrático y una gran nación. Bueno, me alegra haberte escuchado a vos también, hermano. Seguiremos en contacto intercambiando puntos de vista respecto de las novedades de ambos países. Un abrazo grande y, como siempre, a cuidarse del régimen que todavía no termina. Así es, mi hermano. Un fuerte abrazo. Bueno, estuvimos entonces al aire con Roderick Navarro. Vamos a ir ahora a un pequeño corte y volvemos para el último bloque del programa.
Cómprele a San Juan. Compre en América Mayorista, que tiene siempre los mejores precios para la economía familiar de los sanjuaninos. El autoservicio mayorista más grande de San Juan. Llegó La Fortunata, la nueva manera de ganar con Quiniela Oficial de San Juan. Con solo 5 pesos más en tu apuesta habitual. Elegí 7 números entre el 00 y el 99. Si salen 7, 6, 5 o hasta 4 aciertos en el extracto de la quiniela, ¡ganaste! La Fortunata, la poseada de Quiniela Oficial de San Juan. Fortuna para vos, fortuna, 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 fortuna para vos. Gimnasio Martín, fábrica de campeones. 29 años de experiencia preparando a los mejores deportistas. Entrenamiento de sobrecarga, complementos, recuperación y acondicionamiento deportivo. Circuitos aeróbicos y funcional. Entrenamiento con fines estéticos y físicos. La mejor maquinaria, la mejor atención. Urquiza 238 Norte. Teléfono 420-4346. Gimnasio Martín. El lomo con más lomo está en Cipriano. Vení y disfruta de todo el sabor del verdadero lomo. Cipriano, sabes lo que es bueno. Clínica de Ojos Santa Lucía. 15 médicos altamente capacitados. Estudios y cirugías de alta complejidad. Equipamiento de última tecnología. Recibimos PAMI y obras sociales. Urgencias 24 horas al día. Turnos al 421-1827. Clínica de Ojos Santa Lucía. Somos especialistas. No te pierdas estas oportunidades con tu tarjeta CMR en Falabella. Adelantate al verano y aprovecha de un aire frío o calor Filco de 2.250 frigorías, antes a un precio de 8.699, ahora a 6.999, en 12 cuotas sin interés de 583,25. Además, disfruta con tu CMR de 12 cuotas sin interés en todos los aires acondicionados, 6 cuotas sin interés en calzado damas y 6 cuotas sin interés en todo piletas Intex. Si todavía no tenés tu tarjeta CMR, solicitala hoy en nuestras tiendas Falabella y obtené un super beneficio de bienvenida en tu primer compra. 30% de ahorro sin tope para indumentaria y decoración. Y 10% de ahorro sin tope para electro, muebles, colchones y perfumería. ¿Te lo vas a perder? Estamos de vuelta entonces, último bloque de nuestro programa de hoy. Pasamos a nuestro ya clásico momento cultural, donde generalmente tenemos una frase, pero hoy, porque la ocasión lo amerita, vamos a leer un texto cuyo autor es precisamente Roderick Navarro de Venezuela Futura, líder estudiantil e intelectual venezolano, a quien acabamos de entrevistar, como dije, y que escribe un texto muy poderoso respecto de su visión de la libertad, para entender un poco más el pensamiento de esta persona que quiere revolucionar culturalmente a una Venezuela dominada por las ideas de izquierda y abrirle un espacio a las ideas de la libertad para que también sean difundidas y conocidas y que tengan una opción política para ser votadas por parte del público venezolano. El texto se llama Libertario, puede encontrarse en la web de Foro Libertad, www.forolibertad.com, y dice así: La libertad es mi valor supremo. Creo en la individualidad de los hombres, en su voluntad creadora, poderosa y soberana, en esa capacidad que tiene de demoler y crear, innovando eternamente. Es esto lo que me hace confiar en él, su similitud hacia lo divino. Cada quien es único en su existencia e irrepetible. Eso es natural, hace parte de una realidad innegable y por ende lo hace justo. No somos todos iguales. El hombre es razón y pasión. Quien tiene conciencia de sus dos mitades vive a plenitud su existencia. En este sentido, la libertad implica no ir en contra de uno mismo. Las fuerzas externas afectan la individualidad de aquellos que no dominan alguna de sus dos mitades. Yo conozco la plenitud. Soy responsable de mi acción y mi palabra.
Por ello, no tengo miedo de las huellas que dejan mis pasos. Nunca me arrepiento de lo que soy ni de lo que hago. Soy dueño de mi destino. Mi dignidad no tiene precio ni es tampoco propiedad de nadie, sino solo de mí mismo. Nadie puede doblar mis rodillas para obtener mi obediencia. Nadie puede apagar mi voz a la fuerza para callar lo que digo. Nadie puede cortarme las manos para evitar que escriba lo que escribo. Nadie puede corromper mi espíritu para evitar que yo piense. Yo soy lo que me indica mi corazón y lo que mi conciencia aconseja. Vivo de mi propio esfuerzo, sin dependencia. Siento por mí mismo, sin dependencia. Gozo de la vida y hago del goce un gesto hacia el otro. Me dibujo en esta filosofía. Haz al otro lo que te gusta que te hagan a ti. No hay fuerza externa que doblegue mi voluntad creadora. Ningún poder político puede instrumentalizarme. Los estados deben ser dirigidos por hombres como nosotros para garantizarle esta misma libertad a todo aquel que se atreva a vivirla. El sistema político vil que ha secuestrado a Venezuela tiene que dejar de existir para dar paso a uno nuevo, a uno que sea el guardián de mi libertad y la de todos los venezolanos dignos. No soy de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Mi pensamiento político se enmarca en la libertad. Lucho por ella y respeto la de los demás, siempre y cuando respeten la mía. No existe culpa ni pecado que puedan adormecer o quebrantar mi moral de hombre occidental. No le debo nada a ningún caduco estereotipo, ni paradigma, ni dogma esclavizante. La igualdad no puede subirse sobre mi cuello para engañar mi mirada. Mi libertad, entonces, llega hasta donde comienza la del otro, porque soy persona e individuo a la vez. Mi libertad es la esencia de mi ser, no es un derecho que se me ha concedido. Por ello, el único límite soy yo. Tengo solo una opción: vivir como sé hacerlo, siendo libre. Este es el texto que escribió Roderick y que quería compartir en este momento con ustedes. Pasamos ahora a la última sección del programa, que es la dedicatoria del mismo que hacemos siempre. En esta ocasión, y tomando en cuenta los acontecimientos sucedidos en Venezuela, quiero dedicarle este programa a mis amigos y conocidos venezolanos a los cuales he tenido el agrado de encontrármelos en distintas partes del mundo. Conocí a un primer grupo de amigos venezolanos cuando estuve en Israel en el año 2009 capacitándome allí en un programa educativo, y conocí a dos amigos venezolanos más, entre ellos Roderick Navarro, en el año 2014 en un curso que estábamos haciendo en Alemania. Como vemos, en el primer grupo de venezolanos que conocí eran amigos judíos calumniados por su pertenencia comunitaria, por su religión, por su simpatía política hacia el Estado de Israel, calumniados por el oficialismo de Hugo Chávez. Conocido entonces amigos judíos que han sido calumniados por el oficialismo en Venezuela, difamados y amedrentados en sus negocios y en su forma de vida civil, sus clubes comunitarios allanados por el régimen bajo la excusa de buscar armas escondidas, sus propiedades amenazadas y atacadas, sinagogas destruidas por grupos chavistas. En el segundo grupo, como vemos, conocido gente perseguida políticamente en Venezuela, de manera tal que debían retrasar o engañar al régimen cuando iban a volver al país de estar en un viaje en el exterior. Señalados públicamente por voceros del régimen como golpistas. Cualquier similitud con la situación que hemos vivido en Argentina estos 12 años no es coincidencia, sino una expresión de lo que es el socialismo del siglo XXI y del populismo. Perseguidos políticos por pensar distinto y por oponerse a las políticas esclavizantes del régimen de Chávez primero y su continuidad en Maduro después. Entonces el programa va dedicado a todos aquellos amigos venezolanos pertenecientes a la comunidad judía o activistas políticos que han sido calumniados, difamados o perseguidos por el régimen. Estoy muy contento por los acontecimientos que han sucedido en Venezuela este domingo. Si bien no es lo definitivo, si bien la tiranía de Maduro sigue existiendo y todavía lo peor
puede pasar porque sigue estando un asesino al frente del poder ejecutivo en ese país. Esto ha sido un gran paso político. No el paso definitivo, pero sí un gran paso de cara a una modificación estructural, integral y de base del régimen tiránico que impuso Chávez desde hace ya 17 largos años, en los cuales los venezolanos han sufrido mucho. Porque veo en Venezuela un país que tiene gente con potencial, porque uno tiende a sentir empatía frente al sufrimiento ajeno, sobre todo en un país tan cercano, y porque tengo amigos y conocidos, gente a la que quiero mucho, que ha nacido en esa tierra y de la cual se tuvo que ir por estar perseguida, difamada, porque su vida era imposible en las condiciones económicas y políticas en las que se estaba. He sufrido por lo que ha pasado en Venezuela y por ende me ha alegrado con este revés que ha sufrido el populismo y que puede llegar a encaminar a Venezuela por un nuevo rumbo y enderezar a su sistema político. La libertad es una lucha, puede llevar muchos años, hay que tener temple para pelearla y no se debe bajar los brazos frente a las tiranías, a las dictaduras o a los regímenes autoritarios que nos buscan oprimir. Con este mensaje cerramos el programa de hoy. Saludos a todos, especialmente, como dije, a los venezolanos que han decidido oponerse al régimen, y nos estaremos encontrando la semana que viene. Hasta luego. Que algo de esto pasaría, que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría, que no es posible tanta pasión, que sin darte cuenta involucraste al corazón en las caricias, en aquellas noches de placer donde cumplí tus fantasías.